Te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Yo pido que tú nos retes, que tú nos hables, que cada palabra sea llevada por tu Espíritu Santo a la necesidad específica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la quinta semana en la que hablamos de la serie acerca de la oración, la llave olvidada. Y hoy terminamos esta serie que hemos estado hablando mucho de la oración y que honestamente va súper ligada a lo que hemos estado hablando los domingos. A veces hasta parecería ciertas cosas repetitivas, pero es que va unido todo lo que hemos estado hablando. Hay una piedra, ¿no? Alguien traía una piedra. Pero hoy quiero que seamos muy prácticos. Y hoy te quiero hablar este último tema. Y a lo largo de mi vida en la iglesia, uno de los más grandes engaños o autoengaños que nosotros nos decimos a nosotros mismos es: no necesito a nadie. En algún momento de tu vida lo has dicho: no, es que yo puedo solo, yo no necesito a nadie. Y lo aplicamos en diferentes partes de nuestra vida, pero la Biblia es muy específica desde que se formó la primera iglesia de cómo es el diseño de esta iglesia. Y el diseño de la iglesia de Cristo es una iglesia, es un grupo de personas que se reúnen y que el uno al otro se animan a ser fieles al Señor, se animan cuando alguien cae. Yo sé que a veces no siempre sucede, pero esa es la idea y eso tenemos que luchar por como iglesia. Cuando alguien cae, no apunto con el dedo, voy y le ayudo a salir. ¿Cómo? Con mi compasión, con amor, con mis palabras, con mi honra, con mi respeto, con no llevando chismes más allá. Pero la realidad es que todos nos necesitamos los unos a los otros. Hebreos 10, 24 y 25 dice así: pensemos en maneras de motivarnos. Fíjate, tú debes de pensar cómo puedo motivar a alguien a que unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y dice: y no dejemos de congregarnos, porque aquí es donde sucede, como lo hacen algunos, sino de nuevo, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Si somos honestos como cristianos, tú, yo y todo el mundo, diariamente estamos recibiendo ataques, mentiras. No sé si lo recuerdas de la semana, si has estado aquí los domingos, pero todos los días nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro cerebro está siendo atacado con mentiras. Mentiras que intentan destruirnos en nuestra mente, que causan conflicto entre nosotros mismos. Te soy muy honesto, estas últimas semanas que yo estuve hablando acerca de conflictos en la mente, yo estuve luchando con mi autoestima como nunca antes. Pensar que si lo que estoy haciendo es correcto, y era como un ataque, parece adrede lo que estoy enseñando. Yo empecé a batallar porque diariamente hay una batalla en nuestra mente, hay una batalla en nuestro matrimonio. Aunque estemos muy bien, hay siempre, Satanás está intentando con nuestros hijos, en tu llamado, en tus sueños, en tu economía. Hay tantas áreas donde constantemente estamos siendo atacados, desanimados. Y la primera tentación cuando estás siendo atacado es alejarte de Dios. ¿Cierto o falso? Cuando estás desanimado dices: no, pues ya para qué voy. Tenemos que entender, es parte de las artimañas de Satanás, desanimarnos, meter esos problemitas. No, es que no vale la pena.
Pero Dios nos creó para vivir en comunión. Gálatas 6:2. Lee la primera palabra. Pónganme Gálatas 6:2. ¿Qué dice la primera palabra? Ayúdense. De nuevo, está hablando de una comunidad y dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley del Señor. Mira, voltea a tu izquierda. Él es el uno. A tu derecha, Él es el otro. Entonces debemos de ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros. ¿Sí? Esa es la manera como funciona la iglesia, la comunidad dentro de la iglesia. Debemos ayudarnos a llevar las cargas. Ahora, ¿qué mejor manera de ayudar a alguien que utilizando una de las armas más poderosas? Es la oración. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice así: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Pablo está contando, tenemos problemas. Dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Está diciendo, es terrible lo que estamos viviendo. Creíamos que ya no había más fuerza. Dice, de hecho, esperábamos morir. Pero fíjate, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Esto tan solo ya sería una predicación. Aprendimos a dejar de confiar en nosotros mismos para confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Tenía su fe intacta. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Ahora fíjate la parte que tuvo la iglesia de Corinto en esto. Dice, y ustedes nos están ayudando ¿al qué? ¿No está? No sé. Ay, es que como no leen, yo dije, a lo mejor no está. Y ustedes nos están ayudando ¿al qué? Orar. Al orar, fíjate lo que dice, por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó, está testificándoles bondadosamente tantas oraciones, abundantes oraciones por nuestra seguridad. ¿Qué fue lo que mantuvo a Pablo firme en medio de momentos y situaciones donde su fe ya no alcanzó? La oración de los santos, la oración a favor de ellos. Dios las utilizó para bendecirlos. La oración es poderosa. Qué importante es que alguien ore por ti. A mí cuando me dicen, pastor, estamos orando por usted. Por cierto, hace rato que no me dicen. Nomás estoy diciendo. Pero qué valioso es que alguien tome 30 segundos de su día para decir, bendice al pastor, bendice a mi hermano, bendice a Chonita. Qué valioso es, porque es una manera de mostrar amor. Leí una frase y me pareció fuerte, pero creo que muy correcta. Dice, ser culpable del pecado de una vida sin oración es ser culpable de una de las formas más terribles del ateísmo. ¿Por qué? Porque al yo no orar, lo que estoy diciéndole a Dios es, no te necesito, yo solo puedo. No eres tan poderoso como dices, yo te tengo que ayudar. Tenemos que aprender a orar los unos por los otros, porque orar es vital para nuestro crecimiento espiritual. Tienes que aprender a orar. Ahora, no sé si te ha pasado,
y aquí es donde yo quiero ser muy práctico el día de hoy. Estamos en una reunión y luego te dicen, ora por el que está a tu lado. Y ahí empiezas a sudar helado. Y luego si te dicen, y ore en voz alta, Dios mío de mi vida, ¿qué voy a decir? ¿Cuántos honestos les ha pasado eso? Levanten su mano. Que dices, ¿y ahora qué los demás, qué preciosos, oren por mí, por favor? Porque a mí sí me ha pasado. Pero a veces cuando quieres orar por alguien, como que no te acuerdas qué orar. ¿Te ha pasado? ¿Y ahora qué digo? Señor, bendícelo y bendícelo, Señor, bendícelo, bendícelo. Bendícelo, Señor, con bendición. Se burlan, pero los he escuchado. Tenemos que aprender a orar. ¿Cuántos dicen amén? Un signo de madurez es que tú empiezas a preocuparte por otros. Te lo voy a repetir. Un signo de madurez es que empiezas a preocuparte por los demás. No sé si te tocó conocer gente que tú decías, ay, va a ser papá hoy, se le va a olvidar el niño en la esquina. Lo van a olvidar, a ver si no le dan de comer. No, hombre, no. Pero tienen a su bebé y algo cambia. ¿Han conocido gente así? ¿Han sido gente así? Yo creo que todos fuimos así en algún momento. Yo me acuerdo que con mi esposa se le olvidaba la bolsa en cada lugar. Y cuando tuvimos a Mariana, yo decía, ¿se le va a olvidar la niña? Pues nomás fue 6 veces. No, no es cierto. Nunca en la vida. Nunca en la vida se le olvidó. ¿Por qué? Porque algo sucede que cuando te empiezas a preocupar en amor por alguien, que causa en ti madurez. Hay una realidad. Tenemos que pasar de oraciones, Señor, bendice a Raciel. Amén. Señor, bendícelo. Sí, bendícelo, Señor. Con bendición abundante. Que sea bendecido. Tenemos que pasar de ese tipo de oraciones a oraciones que realmente traigan una respuesta a lo que está pasando. Vamos a poner un ejemplo de un hermano que se llama Pancho. Espero no haya aquí ningún Pancho. Si tú te llamas Pancho, no es de ti, es de otro Pancho que yo conozco. Pero muchas veces nos vemos tentados a orar por Pancho. Señor, te pedimos por un empleo para Pancho, porque Pancho dijo que necesitaba un empleo. Entonces mi oración automática es, Señor, ábrele puertas, ¿verdad? ¿Qué más orarías a alguien porque quiere empleo? Dale un buen salario. A ver, ¿quién más me ayuda? ¿Qué más oramos por alguien que necesita empleo? Llévalo al lugar correcto, Andrés. Dale fuerzas para que se levante a buscar trabajo. Muy bien. Cada quien está testificando de lo que le da. Ah, no es cierto. Que sean dólares el pago, y mucho. Pero ¿qué si empezaras a orar? Padre, Pancho necesita un empleo. Padre, ¿qué estás tratando de hablarle a Pancho por medio de la circunstancia que está viviendo hoy? Padre, yo te pido que esa circunstancia que hoy lo tiene necesitado, Él pueda escucharte y Él pueda madurar esas áreas que tú le estás llevando a madurar. Porque ¿cuántos sabemos aquí que Dios no nos hace pasar por cosas o no pasamos por situaciones de a gratis? Dios tiene un propósito en todo. Y a veces somos tan rápidos en decir, Señor, arregla este problema, arregla este otro, dale esto, dale aquello. Pero muchas veces debemos de ser sabios en entender por qué estamos pidiendo. Señor, ¿qué lección espiritual está aprendiendo Pancho por medio de lo que le estás haciendo vivir? Padre, que él pueda abrir sus entendimientos y pueda entenderlo para que pueda madurar y seguir adelante.
¿Habrá alguna actitud, Señor, que tienes que tratar con Pancho para que Pancho sea un mejor cristiano? Señor, ¿habrá frustración en él? ¿Habrá depresión? Señor, yo te pido por él. Si es algo que le está evitando conseguir un buen empleo. Padre, a lo mejor perdió su empleo porque tiene problemas familiares. Yo te pido por la familia de Pancho, que pueda estar en paz para que Pancho pueda encontrar un buen trabajo. ¿Sí me entiendes todo lo que hay por detrás de una petición? Pero a veces somos así, Señor, sánalo. Y sí, vamos a orar por sanidad. Pero también podemos orar, Señor, ¿qué le quieres enseñar por medio de esto que él o ella está pasando? ¿Qué pasos que tiene que madurar en su vida? ¿Qué es lo que él o ella tiene que hacer? A lo que voy es esto: tenemos que aprender a hacer oraciones que no tan solo están enfocadas a que Dios quite una astilla, sino que Dios nos enseñe a usar guantes para no astillarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Nuestra oración debe de ser llevada para que él o ella pueda entender y madurar. Porque déjame te digo algo, que si Dios dice, toda la iglesia está orando por trabajo de Pancho, hay un trabajo, perdóname, pero el peso mexicano está más fuerte, ¿eh? Le iba a dar un trabajo a Pancho de gerente en dólares americanos, pero se lo va a dar en mexicanos porque está subiendo el valor del peso mexicano. Somos mexicanos. Es un puesto de director general global y hasta universal. Va a ganar todo lo que quiere. Y Pancho ahí está. Es muy probable que eso que gane Pancho lo destruya. ¿Cierto o falso? Está comprobado. Arriba del 95% de los que se ganan la lotería terminan pobres después de 10 años, en una situación peor que antes de haberse ganado la lotería. ¿Por qué? Porque hay un fondo en todo lo que pedimos. Daniel no fue librado de estar en el foso de los leones. Dios lo dejó una noche con los leones. José no salió de la cárcel, pasó aproximadamente 12 años en la cárcel. 12 años. David, a pesar de que había sido ungido, pasaron años, creo que 20, y fue perseguido por Saúl, a pesar de que había sido ungido. Porque la oración no es Señor, quita, da. La oración es ¿qué podemos aprender de esto que nos va a ayudar a madurar y a crecer en nuestra relación contigo y con otros? Tenemos que aprender a pedir con propósito. Entonces, yo hoy quiero enseñarte a orar por el uno y por el otro. Voltea con el uno y dile, voy a aprender a orar por ti. Y ahora voltea con el otro y dile también por ti. Hoy te voy a dar 11 puntos. Vamos a estar aquí hasta la medianoche, no se preocupen. 11 puntos que quiero que apuntes de cómo debemos de orar y qué debemos de orar por alguien. ¿Está bien? Número 1. Lo primero que yo debo de orar por mis hijos, por mi esposa, por ustedes, por mis padres, por mi suegra, por cualquier persona que yo amo, lo primero es que reconozca el señorío de Jesús. Que reconozca que Jesús es Señor. Que reconozca que Él está reinando. Que Él pueda entender quién es Cristo y lo que sucedió en la cruz, que Él pueda reconocer la eternidad que Dios puso en nosotros, que Él pueda entender la esperanza segura. La primera oración que tú puedes hacer por el uno o por el otro, llámese tus hijos, tus vecinos, por el que sea, es que puedan reconocer el señorío de Jesús.
Eso es poderosísimo. Cuando te ponga yo a orar, ora por el de un lado, Señor, que pueda reconocer el señorío de Cristo en su vida, que Él es superior a todo, que en Él tenemos una esperanza segura, que no existen victorias o derrotas cuando estamos en Él. Todo tiene un propósito, que no existe el fracaso en Él, porque del fracaso uno aprende y Dios tiene un propósito aún en el fracaso. Lo segundo, no nada más es que Él reconozca el señorío de Jesús, sino que sea lleno del Espíritu Santo. Que sea lleno. Fíjate lo que dice Efesios 5:18. Dice así: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y tenemos en Ciudad Juárez muchas pruebas de eso. En cambio, cámbialo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es una de las oraciones más poderosas que podemos hacer por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros familiares, por nuestros amigos? Que sean llenos del Espíritu Santo. Señor, quítale lo borracho. Señor, llénalo de tu Espíritu Santo y que Él pueda entender lo que está haciendo a los que ama. Señor, quítale lo enojón, es que me grita. Que sea lleno del Espíritu Santo, porque cuando está lleno del Espíritu Santo, el fruto natural va a ser el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu. Gálatas. Nada se puede lograr en lo espiritual si no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando no somos llenos del Espíritu Santo, entonces soy mi peor versión. Soy egoísta, soy orgulloso, soy carnal. Los placeres me jalan. Nuestra oración sobre cada creyente debe de ser: Espíritu Santo, llénalo de tu Espíritu Santo. Número 3, que sea disciplinado en el estudio de la palabra de Dios. Si tú vas a orar algo por alguien que amas, esta debe ser una oración principal. Porque cuando alguien ama la palabra de Dios, cuando la cree, cuando la conoce, le estás dando un arsenal espiritual que Satanás no lo va a poder derribar. Si algo anhelo en mis hijos es que conozcan la palabra del Señor. Si algo anhelo en mi esposa es que conozca la palabra del Señor. Si algo anhelo en esta iglesia, de cada uno de ustedes, mis hermanos, es que conozcan la palabra del Señor. ¿Qué debo de orar? Señor, que ame tu palabra, que ame estudiar la palabra. Porque luego decimos, sí, yo amo la palabra, pero no la lees y no la conoces, no la meditas. Tenemos que hacer la parte nuestra, que sea nuestra guía, que tenga una disciplina de lectura, que se memorice, que medite todos los días en tu palabra. Número 4, que madure en su caminar cristiano. Esta es una oración poderosa, ¿no? Porque no hay nada más triste que ver un bebé de 20 años. No hay nada más triste que ver un bebé de 20 años con pañales. Hay muchos en las iglesias que fueron salvos hace años, meses, y siguen siendo bebés que quieren mamila. Tenemos que entender que no se trata solo de nacer de nuevo. Hay un proceso de crecimiento que todos debemos de estar procurando avanzar. Un bebé no se quiere quedar, al principio está ahí muy bonito, acostado. Como está el bonito de ahí atrás. Pero denle 6 meses y díganme si va a estar sentado a predicar conmigo. Va a gritar, cuando yo grito va a gritar él, y ahí va la mamá para afuera con el niño. Porque dijo amén. ¿Por qué? Porque hay una necesidad del niño de moverse. Pero a veces espiritualmente no lo tenemos. Tenemos que procurar y orar por los que amamos, Señor, que puedan madurar en su caminar contigo. Si necesita paciencia, que cada vez sea más paciente.
Si necesita administrar mejor su tiempo, que cada vez sea mejor administrando su tiempo. Si es su carácter, que cada vez su carácter sea moldeado más como el de Cristo. Efesios 2:10 dice, pues somos, di conmigo somos la obra maestra de Dios. Imagínate eso, lo que dijo Pablo. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Filipenses 2:12, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, voltea con uno y con el otro y dile, esfuérzate. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios ya puso ese deseo en ti. ¿Qué estamos haciendo? Cuando no maduramos, estamos dejando que la carne, y lo veíamos el domingo, nos controle. Tenemos que aprender a orar y nosotros mismos madurar. Señor, una buena oración por alguien es, permítele madurar en ti, Señor. Y espero que la otra persona no sienta, me dijo inmaduro. Todos somos inmaduros, solo que unos más que otros. Número 5, que se apropie de la armadura de Dios. ¿Sabes qué es esto? Efesios 6 habla de la armadura de Dios, después léelo. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. Alguien que se apropia de la armadura entiende que está en una guerra y necesita una armadura. Aquel que no se apropia de la armadura, ¿y cuál es la armadura? Lo vemos en la Biblia, la espada del Espíritu. Vemos no tengo el tiempo para describirlo, pero habla desde el yelmo de la salvación, el calzado, las botas, la coraza de justicia. Tenemos que entender, estamos en guerra y necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos autoridad. Cristo nos dio autoridad sobre el enemigo. Pero si no sabes que estás en guerra, no te vas a poner. Y yo espero estos últimos domingos hayas entendido, hay una batalla en tu mente, hay una batalla por ti y es en la mente. Número 6, esto me encantó. Si vas a orar por alguien que amas, ora que no ame el mundo. ¿Sabes cuál es? Ayer hablaba con un pastor y yo le decía, ¿cómo ves a la iglesia en general? Y me dijo algo que me dolió en el corazón porque es verdad. Me dice, veo una iglesia que ama al mundo, porque nos presentan al mundo como algo tan deseable. Y describió exactamente con lo que batallamos. 10% de la iglesia siendo instruida en un instituto, y de ese 10% solo el 2 o el 3% terminó. Hazle conmigo, dile al uno, te dije, y al otro dile también, te dije. Que no ame al mundo. Si vas a orar por tus hijos, ora, Señor, que no amen más al mundo que a ti, que no amen al mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto, di conmigo, nada proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Que no ame al mundo. Número 7, que tenga un espíritu inquebrantable y humilde. Salmo 51:17 dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado.
Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Sabes qué estás orando al decir, Señor, que tengo un espíritu humilde, quebrantado? Estás orando por una persona que sepa decir, perdóname, me equivoqué, te lastimé, te ofendí. No busca pretextos, es humilde para decir, lo hice con una mala intención, te pido perdón, hablé mal de ti, discúlpame. Ese es un espíritu quebrantado y humilde. Un espíritu quebrantado y humilde es aquel que, a pesar de que se siente que lo rechazaron, sigue amando, sigue siendo humilde para seguir yendo por aquel que lo golpeó. Un espíritu quebrantado y humilde. Número 8, que tenga un espíritu de servicio. Jesús dijo en Marcos 10:45, el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando ores por alguien, Señor, hazlo un siervo. Hazlo un siervo. Número 9, que sea un guerrero de oración efectivo. Que estás orando con esto, estás diciendo, Señor, que mi hijo, este hombre, esta mujer desarrollen una vida de oración. Que desarrollen una vida de oración que los va a ayudar a mantener una vida de santidad. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 10, esto está, que sepa rendir cuentas a otros. Este es uno de los golpes más duros para una persona, porque es un golpe a nuestro orgullo. ¿Qué van a pensar de mí? Van a hablar de mí, se le va a salir a otros. Pero ¿sabes? Las personas que yo he visto crecer y madurar en el Señor son aquellas que han aprendido a rendir cuentas a otros, que tienen amigos, que tienen líderes, pastores, a los cuales pueden rendirles cuentas, decirles, estoy batallando con esto, estoy sufriendo con esto, mi matrimonio está complicado en este momento, ora por mí, mi relación con mi hijo. En la iglesia no hay llaneros solitarios. Casi le quería poner ahí, asiste a un grupo vida, ahí entre paréntesis abajo. No pone pretextos, sabe que necesita el estar con alguien y decirle, ora por mí. Ahora que ya sabes orar, vas a tener 11 puntos. Esto implica ser abierto, honesto y enseñable. Número 11, que tenga un corazón por los perdidos. Lo hemos perdido, iglesia. Una iglesia llena del Espíritu llora cuando alguien se pierde. Cuando ve a alguien caminando hacia la destrucción, no nada más lo critica y se burla, sino es el que va por él. Sacrifica su tiempo, su dinero, su esfuerzo. Que Dios nos dé un anhelo, un deseo, una pasión por los perdidos, por aquellos que están caminando hacia una eternidad sin Él. En otras palabras, es que como sus discípulos entendamos la última orden que dio Jesús en esta tierra: ve y haz discípulos. Esa es la gran comisión. Qué importante es orar los unos por los otros. Necesitamos aprender a orar los unos por los otros. Como pastores, lo hablo a nombre de mi esposa y mío, necesitamos tanto de tus oraciones. Necesitamos tanto de tus oraciones para nuestras emociones, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos.
Y yo sé que tú también necesitas. Necesitamos orar y aprender a orar los unos por los otros y tener la disciplina de orar. Cuando mi hijo Coco tenía 5 años, estaba en el kinder, de repente cuando íbamos a comer o cuando él se iba a acostar, empezaba a orar y decía: y Señor, yo te pido por mi amigo Ricardo Lara. Señor, y no me acuerdo ni qué oraba por Ricardo Lara, pero cada vez que él oraba por Ricardo Lara. Tenía 2 meses orando por Ricardo. Y eso fue, una vez le dijimos: ¿por qué oras por él? Y una vez él escuchó que su mamá le estaba platicando una situación que tenía Ricardo. Él tenía problemas de aprendizaje y algunas situaciones, los niños lo rechazaban. Y una vez mi esposa le dijo: tú cuídalo, Josué, tú cuídalo. Le dijo: y ora por él, porque a lo mejor sus papás no eran creyentes, no son creyentes, o no sé ahorita, pero él decía: quizá tú eres el único en el mundo que está orando por Ricardo. Y fueron como 4 meses que un niño de 5 años, cada vez que oraba por su amigo, porque lo tomó en serio. Qué importante es el tener una vida de oración. Realmente la oración es la llave olvidada del cristiano. Tenemos que aprender, tenemos que hacernos expertos en orar los unos por los otros. Pónganme la que sigue. Ahí están los 11 pasos. Vamos a publicarlos en nuestras redes también. Y que de alguna manera sea algo que siempre traes contigo. Y que siempre estés orando. Porque la oración hace la diferencia. Hace la diferencia con tu vecino latoso. Deja de quejarte y empieza a bendecirlo y a orar por él. Y vas a ver la diferencia que va a hacer. La oración hace la diferencia con tu jefe intolerante. Comienza a orar y vas a ver. La oración hace la diferencia con tu compañera de trabajo chismosa, o el chismoso, o el problemático. La oración hace la diferencia con tu mamá enojona y tu papá buena onda, como es en mi casa. Con tu papá enojón también. Con tu esposo enojón. Con tu hijo rebelde. Con tu amigo borracho. Con tu amigo que se alejó de Dios. Con tu hijo que no quiere nada con Dios. La oración hace la diferencia. Que comencemos a orar. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a terminar. Déjenme ese ahí. ¿Y por qué no pones tu mano sobre el uno y sobre el otro? Con mucho respeto. Voltea y dile: ya sé que voy a orar por ti. Y vamos a orar, ¿te parece? Mientras los chicos de la alabanza están cantando, yo quiero que practiques. Escoge 4 puntos. Y ora por el uno y ora por el otro. ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser hombres y mujeres de oración, Señor. Hombres y mujeres que sabemos orar, que sabemos el valor de levantar nuestras voces ante un Dios creador que nos escucha. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo oro por mi hermano, por mi hermana. Y ahí comienza a orar. Comienza a orar por la persona que está a tu lado.
Puedes orar que Él pueda reconocer el señorío del Señor Jesús, que sea lleno del Espíritu Santo, que sea disciplinado en el estudio de la palabra, que madure en su caminar cristiano, que se apropie de la armadura de Dios, que no ame al mundo, que tenga un espíritu quebrantado y humilde, que tenga un espíritu de servicio, que sea un guerrero de oración, que sepa rendir cuentas a otros y que tenga un corazón por los perdidos. Ora por el que está ahí a tu lado.